Bienvenidos a la Casa del Pueblo Miraflores, queridos amigos y compañeros. Los saludo a los que nos siguen en Facebook y en YouTube. Hoy, martes 28 de noviembre, una nueva presentación del programa Escribe, Publica y Preséntalo. En esta oportunidad participa como invitado nuestro compañero Neftalí Ramírez Herrera, residente de la ciudad de Trujillo, Regional Libertad, y que anteriormente nos ha visitado también presentando sus obras escritas como ocasión de la primera feria del libro Luis Alberto Sánchez, que realizamos el 26 y 27 de julio del presente año en esta Casa del Pueblo, y que hoy disertará sobre el tema el poder de la tecnociencia y el APRA. Dejamos la conducción al compañero Luis Cabrera Barrón. Lucho. Sí, muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero Luis Fernando, por siempre estar aquí activo en las actividades que tenemos programadas durante el año. Agradecemos esta noche la visita de nuestro compañero Neftalí Ramírez Herrera, que nos visita de la ciudad de Trujillo, compañero que ya estuvo también con nosotros en el evento que hicimos el 27 y 28 de julio, que fue esa gran feria del libro Luis Alberto Sánchez, evento que convocó a más de 34 apristas que habían escrito libros y que presentaron sus obras durante una jornada intensa que tuvimos de 2 días completos. Hoy nos trae un tema, compañero Neftalí, referente a lo que es la tecnociencia y el APRIL. Y nosotros aquí siempre hemos querido entender de que los intelectuales apristas que están escribiendo, que están publicando, no necesariamente tengan que ser netamente temas políticos, ideológicos, sino puede ser cualquier área del conocimiento, del saber, porque lo importante es que mostrar que los apristas están aportando a la academia y están aportando también al conocimiento en general del país y de la sociedad que nos rodea. Entonces nos complace esta noche presentar a nuestro compañero Neftalí Ramírez Herrera, que nos hablará sobre la tecnociencia y el APRIL. Compañero, está usted ya en el uso de la palabra para su exposición. Muchas gracias, compañero Luis Fernando Lindo, secretario general de nuestro Comité Ejecutivo de Miraflores, compañero Luis Cabrera Barrón, secretario de Comunicaciones de nuestro gran partido, acá en el Comité Distrital también de Miraflores. Compañeros y compañeras, hay un tema que quizás está tomando relevancia por la dinámica que está viviendo el mundo, porque a la luz de los hechos del acontecer mundial, cada día, en cada momento, el valor actuante de la ciencia, la tecnología, en el quehacer social es más relevante, más impactante. Aya de la Torre hizo una sentencia en un discurso del año 31, hizo una sentencia formidable de por qué el APRA llegaba a la conciencia del pueblo. Y ella nos decía que el aprismo había calado en la conciencia del pueblo porque había llegado con la luz de una doctrina. Vale decir, con una reflexión sobre el proceso histórico, con un entendimiento de lo que estaba sucediendo en el mundo entonces y con una propuesta programática realista que viabilizaba una perspectiva de solución a los problemas históricos del Perú. Y nos decía también, como segundo motivo de este afincamiento en la conciencia del pueblo, el amor profundo a una causa de justicia. Y el aprismo fue eso siempre, un sentimiento de desprendimiento, de amor, de entrega, para poder brindarle al Perú una alternativa constructiva que pueda solucionar sus graves problemas. Pero además de eso nos enseñó Aya de la Torre en este discurso un tercer requisito: el sacrificio honrado, el valor del sacrificio aprista, de gente que había entregado su vida, que se había ido a las cárceles, que había ido en la persecución a diferentes lugares y que había sacrificado sus familias, sus hogares. Y ella decía que esa era una muestra de la evidencia que el aprismo podía conducir al Perú
porque tenía autoridad moral. La autoridad moral que da el ejemplo de una vida sin tregua como fue la de la Torre. Por eso, compañeros, en esa perspectiva de reflexión, hay un tema que yo considero central en este momento para entender el proceso que vive el mundo y dentro de ese contexto lo que pasa en el país. Haya de la Torre, desde 1954, es uno de los primeros pensadores en el mundo que anuncia que en esa pugna que estaba entre el comunismo con su revolución socialista comunista frente al otro modelo liberal capitalista que pretendía que solo la iniciativa privada iba a construir el bien social, Haya de la Torre nos plantea que en el devenir social había un nuevo factor actuante, que había, por la evolución histórica, emergido un factor que se iba convirtiendo en el más dinámico, en el que promovía un dinamismo especial en cada uno de los sectores y las actividades humanas y en el pensamiento. Y desde ahí, en diferentes artículos, en discursos, Haya insiste en el rol que la ciencia y la tecnología ya estaba comenzando a jugar y a hacerse presente en la historia mundial. En 1931 hay un discurso de Haya de la Torre por el Día de la Fraternidad, en el que, después de una larga exposición sobre los hechos históricos mundiales, como siempre Haya de la Torre hacía, casi al finalizar, él habla dirigiéndose a los jóvenes y les dice: jóvenes que llegarán al año 2000, les dice: ustedes tendrán que acordarse que la Prismo les ha anunciado que va a haber una gran revolución mundial, que hay una gran revolución mundial, y esa revolución mundial es la revolución de la ciencia y la tecnología. Y les dice además que esta revolución científica y tecnológica iba a cambiar las teorías y la praxis de vida. Y esto es tema central, compañeros, porque Haya ya visionaba, como lo ha hecho en otros artículos y en otros discursos, que el impacto de la ciencia y la tecnología no era solo en la producción, no era solo en el tema económico, sino que por su transversalidad, por ser la ciencia y la tecnología de ese entonces ya un factor dinámico, potente, transformador, estaba transversalizando todas las acciones del ser humano, toda la vida social del ser humano. Y por lo tanto, configuraba nuevos actores sociales, como Haya de la Torre mismo dice, que el nuevo trabajador de estas nuevas ciencias ya no encajaban en las definiciones clásicas del trabajador manual o del solo trabajador intelectual, porque en realidad estas nuevas exigencias técnicas preconfiguran nuevos requisitos, nuevas exigencias psíquicas, técnicas, anímicas y cognitivas de los seres humanos que actúan en estas nuevas actividades tecnológicas. Por eso, siguiendo esa línea de pensamiento de Haya de la Torre, voy a abarcar de una manera sintética qué es lo que ha venido aconteciendo en el mundo dentro de la perspectiva de la Prismo. Porque para el aprismo, como Antenor Arrego lo definió muy claro, y Haya de la Torre de Espacio-Tiempo Histórico también, el devenir histórico, el proceso social de los pueblos, en su devenir, tienen varios factores incidentes. Hay factores individuales, personales, donde está la psiquis, las emociones, la actitud, y está nuestra capacidad de autodeterminarnos, de ser libres. Pero hay también factores externos, donde están factores sociales, los factores culturales, donde están los factores económicos, donde están también los factores ambientales, el medio ambiente, la fuerza telúrica, las fuerzas magnéticas, las fuerzas climáticas,
donde todo este conjunto de factores internos y externos producen, como decía Tenor Orrego, en una determinada circunstancia histórica, produce un devenir, un hecho. Por eso nosotros nos diferenciamos completamente del pensamiento marxista y del pensamiento liberal. Para ellos, en su visión, es solo la economía y la producción, o es solo en la dinámica de la actividad privada, la otra dimensión donde ellos creen que es la determinante del devenir social. Antenor Orrego amplió y Aya de la Torre desarrolló aún más en espacio-tiempo histórico esta tesis. Por eso es que hay que mirar en el devenir histórico cuál de estos factores toma una incidencia determinante en cada circunstancia histórica, para entender cuál es en realidad la dinámica social. Y Aya de la Torre comenzó desde 1954 ese camino de decantamiento del pensamiento universal, de un entendimiento nuevo de los procesos mundiales. Y Aya nos enseñó que estos resultados de la ciencia y la tecnología comenzaban a empoderarse y a generar una potencia transformadora enorme. Y si nosotros analizamos la experiencia histórica del mundo, y sobre todo de la perspectiva latinoamericana, como Aya de la Torre lo hizo con el proceso del imperialismo, nosotros nos vamos a dar cuenta que el proceso del imperialismo tiene varios factores también que no solo generaron su desarrollo, su potenciación y también su declive, y dentro de esos factores tenemos un factor técnico. La ciencia, el desarrollo del imperialismo está basado en una ciencia newtoniana, la mecánica clásica, que devino en una tecnología de todos los sistemas mecánicos y toda la química inorgánica y otras que estaban amparadas en esa ciencia del siglo XVIII. Entonces, compañeros, el desarrollo de todas las, por ejemplo, condiciones técnicas para que se puedan realizar los barcos, la invención del acero en producción en serie, que se hizo en las últimas media centuria del siglo XIX, la invención de las turbinas a vapor, el posicionamiento del petróleo como combustible, ya se había inventado previamente en esos años también el motor de 4 tiempos, y toda la tecnología, los fertilizantes, la pólvora en producción masiva, todo, y la industria química, el zinc, el cobre y otros elementos químicos más que comenzaban a generar una serie de nuevos productos, de nuevas técnicas, y que generaban una nueva economía y un nuevo sistema de producción y por lo tanto un nuevo trabajador. Ese es el desarrollo del imperialismo bajo circunstancias también de un desarrollo capitalista monopólico en los países de origen y financiero. Pero entonces, compañeros, lo que estamos, ese proceso del imperialismo surgido desde el siglo XVIII y que tiene alcances hasta las primeras décadas del siglo XX, es un proceso que tiene ese componente tecnológico. Pero cuando en 1900 comienza una nueva revolución científica, la segunda revolución científica del relativismo, de la cuántica indeterminista, entonces comienza no solo un nuevo pensamiento, no solo alumbra una nueva cosmovisión, porque los elementos básicos del espacio, del tiempo, la sustancia constitutiva de la naturaleza, todo eso cambia de perspectiva, son superados en una nueva visión científica y por lo tanto cambia la cosmovisión, el entendimiento del ser humano y también el pensamiento social. Pero cambia también la praxis de la vida, como decía la Torre, por intermedio de las tecnologías. Entonces, si bien es cierto, en el imperialismo tuvo esa base técnica mecánica de la primera revolución científica, la segunda revolución relativista y cuántica nos permite el desarrollo de la tecnotrónica, de la electrónica, que se desarrolla después en una serie de artefactos y bienes y servicios electrónicos. Y eso es lo que genera esta segunda etapa del proceso histórico que estamos viviendo y que algunos llamamos globalización, y que es precisamente producto de este nuevo sustento técnico y económico que logra articular el mundo ya no en relaciones
personales o sociales en una linealidad entre dos puntos, sino que abarca una globalidad por la potencia y la capacidad de las nuevas tecnologías expresadas en la tecnología de la información y en muchas otras más, donde ya el mundo comienza a integrarse y se desarrolla una nueva etapa socioeconómico y cultural. El viejo imperialismo, que había estado en una relación jurídica de Estado-nación a Estado-nación, porque cada imperialismo, cada poder imperial nacía en un Estado, era amparado por su Estado, protegido por su Estado, y iba a conquistar cada uno de los Estados. Ese marco jurídico en el proceso de globalización ya no existe. El marco jurídico del proceso de globalización son las instituciones internacionales. Las primeras que se crearon en 1944, a fines de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, con la moneda del dólar patrón de cambio, como la moneda que iba a prevalecer para el proceso internacional, con la creación del Fondo Monetario Internacional, con la creación del Banco Mundial como financiamiento y apalancador de proyectos de desarrollo nacionales. Y en 1945 se crea la ONU como ya la institución política que iba a integrar el proceso, este nuevo proceso de globalización que ya empezaba, que ya estaba tomando raíces, que ya estaba comenzando a caminar. Y por eso, más adelante, se crea el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Libre Comercio, y que en 1995 pasa a ser la Organización Mundial de Comercio, y otras instituciones globales. Se había constituido una estructura, una institucionalidad jurídica a nivel global. Esa es otra diferencia con lo que sucedió en la época del imperialismo. Y ese proceso de transición, de creación de una nueva tecnología, generó además también nuevas formas de relaciones económicas, sociales, tecnológicas y culturales. Por ejemplo, si la ciencia en las primeras etapas era desarrollada solamente por investigadores de manera individual, financiados o autofinanciados o por una universidad o por algunos mecenas, en la nueva ciencia que empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial, quien toma el protagonismo central ya es una institución, inicialmente el Estado, porque la gran ciencia, que ya no necesita solo a un investigador, a un científico trabajando en su laboratorio solo, sino necesita un equipo multidisciplinario y requiere ya un soporte económico, financiero, técnico, de administración, de gerencia. Y entonces se va constituyendo una nueva forma de organización productiva. Los primeros grandes proyectos de este tipo de unión entre la tecnología y la ciencia, donde se unen ya con un propósito específico, por primera vez, a partir de la Segunda Guerra, en pleno estallido final de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez en la historia, la tecnología y la ciencia se unifican en unos solos equipos. ¿Para qué? Para producir primero los radares, que fue producto del trabajo de los gobiernos, con inversión privada también, de las universidades, pero con una orientación militar. Segundo, la invención de la computadora, la primera computadora, que fue también un programa financiado por el Estado. Y tercero, la famosa bomba atómica del proyecto Manhattan, que lamentablemente generó la catástrofe de Hiroshima y Nagasaki. Estos tres proyectos se pueden considerar como los grandes referentes donde la ciencia y la tecnología toman una nueva práctica. Ahora tenían que trabajar unidos, tenían que estar integrados. ¿Por qué? Porque el campo que abarcaba ahora la ciencia es un campo muy complejo porque abarca lo introatómico y por lo tanto requiere de equipos sofisticados, equipos tecnológicos, técnicos sofisticados para que puedan desarrollar la investigación científica. Pero a la vez, ¿no?,
la investigación científica requiere de los equipos y la tecnología requiere también de investigaciones científicas para que ellas puedan avanzar. Entonces se produce por primera vez una integración de ambas actividades. Y si bien es cierto, fueron los estados los que comenzaron estas prácticas, y en Rusia, en paralelo, después de la Segunda Guerra Mundial, también se afianza un trabajo de fortalecimiento industrial que hizo que Rusia tomara una relevancia como uno de los poderes importantes en el mundo en esa época posguerra mundial. Pero décadas después hay un proceso de liberalización en el mundo y esta práctica científica y tecnológica que se había integrado para proyectos estrictamente militares comienza a ser utilizado ya en la práctica científica comercial. Y las grandes empresas comienzan a trabajar esta estructura organizativa, este corpus organizativo que implica tener incorporada la ciencia y la tecnología, que implica las leyes de la administración, la gerencia, que implica el marketing, que implica el campo comercial, que implica el campo financiero, que implican una integración de diferentes actividades para llegar a producir. Y es esa hibridación, esa integración científica y tecnológica que ya se hacen mutuamente dependientes, que la ciencia moderna, la sociología moderna, la denomina tecnociencia, diferenciándola de solo ciencia y tecnología de los años precedentes, de los orígenes precedentes. Entonces habíamos pasado a un nuevo modo de producción, donde ya no solo es lo tangible, el capital, lo que tiene valor y genera riquezas. En el año 75, un estudio de una empresa norteamericana, Ocean Tomo, hace un análisis del valor de los activos de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, con el índice S&P 500. Y en ese análisis del año 75, el 13% del valor de las empresas eran activos intangibles. Van a decir patentes, marcas, contratos a futuro y otras cosas más. Y el 83% eran activos tangibles, maquinaria, equipo, fuerza de ventas, equipo para ventas, eran tangibles. Pero el 2015, en un proceso de crecimiento, de toma de relevancia de los activos intangibles, en 2015, el 15% eran activos tangibles del valor de la empresa y el 85% eran valor intangibles. ¿Qué significa eso? De que el conocimiento, las patentes, las marcas, todo eso había tomado un valor enorme. Era más importante que los activos fijos, que las maquinarias, que los equipos. Y por lo tanto, compañeros, ese conocimiento genera una plusvalía, genera utilidades. Es un cambio radical con lo que había sucedido en la época del viejo imperialismo. Pero este proceso ha generado también todo un cambio en el mundo. Miren, la presencia cada vez más creciente y fuerte y preponderante de las empresas tecnológicas que al tener un gran poder económico, tienen un gran poder de influencia y política en el mundo y sobre todo en las grandes instituciones globales, se han convertido en las más importantes del proceso económico mundial. El año 1919, antes del COVID, de las 100 empresas o entes, no empresas, de los 100 entes económicos más importantes del mundo, 69 eran empresas privadas y solo 31 eran estados. Amazon en ese momento producía mucho más anualmente que España, Walmart, que Portugal, Walmart mucho más que España, Samsung
producía mucho más del valor de Bélgica. Miren ustedes cómo las grandes empresas transnacionales se han posicionado ahora como actores económicos más gravitantes quizás que los propios estados, por su peso en la economía mundial. Y las relaciones entre países centrales y periféricos se han mantenido en esa disparidad. Si nosotros, si bien es cierto analizar el PBI en el mundo, vemos que cada avance científico y posteriormente el desarrollo tecnológico ha llevado a un crecimiento de la riqueza mundial. En la época agrícola esto se mantuvo casi sin mucho crecimiento, pero apenas aparece la primera revolución industrial, la pendiente del crecimiento del producto de la riqueza nacional, el Producto Bruto Interno Mundial, comienza a crecer. Y cuando viene la segunda revolución científica y tecnológica y el desarrollo tecnotrónico de las computadoras, de todos los equipamientos modernos actuales, esa pendiente se incrementa mucho más. El impacto que tiene la ciencia y la tecnología en la riqueza de las naciones es fundamental. Por eso, estudios evidencian que países como, por ejemplo, pobres y que tienen mucha materia prima, la composición del 100% de su riqueza, 43% de materia prima, y en cambio en los países de alta tecnología, países desarrollados, ellos tienen solamente el 3% de todo lo que generan de su riqueza, es solamente materia prima. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos generan tanta riqueza sin tener materia prima y nosotros, teniendo tanta materia prima, tenemos tan poca, hay tanta pobreza, tan poca capacidad de desarrollar empresas que puedan estar a la altura de la competencia mundial? ¿Por qué? Porque no hemos tenido procesos centrales de transferencia y de asimilación tecnológica. El mismo proceso que vivió América Latina con el consenso de Washington y que nos dijo en la última década, a finales de la década del 80, abran sus economías, cierren las empresas públicas, liberen los aranceles y dejen que vengan los grandes capitales y que el Estado no intervenga en nada más que en seguridad interna y externa y poder judicial. Esos mismos países, durante esos años y ese discurso neoliberal, esos mismos países, sus estados, seguían financiando sus grandes empresas, sus proyectos innovadores. Y no dejaron nunca que sus estados se quedaran quietos, que no dejaran de invertir en sus proyectos científicos y tecnológicos que iban a lograrle ciertas ventajas de competitividad y de avance y posicionamiento en el mercado, que es también un posicionamiento político. Por eso, miren ustedes, a pesar del discurso neoliberal, el 30% de todos los estados del mundo, que todos los estados del mundo aportan en innovación y tecnología, lo hace Estados Unidos. El 30% mundial, los que nos vendieron el discurso neoliberal, que el Estado no haga nada, que se retire de toda actividad económica. Sin embargo, ellos siguieron financiando, y hace 2 años, el 30% de la inversión mundial de los estados correspondía a Estados Unidos. China tenía el 14% de todo el mundo, y la Unión Europea el 15%. Pero he leído hace poco una estadística que parece que por primera vez China está superando a Europa en su participación del Estado en el financiamiento de inversión y desarrollo. Por eso, compañeros, el nuevo rol, el rol que siempre han jugado los estados en el desarrollo, como nos enseñó Aya de la Torre, claro, es fundamental y sustantivo. Aya nos dijo en el antiimperialismo de Lapra, desde el antiimperialismo de Lapra, porque de ahí mantuvo una continuidad en su mensaje. Él nos dijo y nos enseñó que había que atraer capitales, porque nosotros no teníamos cómo financiar nuestros proyectos, y nos enseñó también que eso era conveniente para atraer tecnología. Por eso él se preguntó, ¿necesitamos capitales? Y él decía, sí, pero necesitamos que vengan como vengan y vengan a cualquier actividad. No, que ella decía que habían capitales que eran buenos,
Y ella decía que habían capitales que no nos ayudaban a crecer. Y lamentablemente lo que ha sucedido en el Perú ha sido eso. Porque desde la liberalización de la economía con Fujimori se empieza una supuesta reestructuración de la economía en el Perú. Y esa reestructuración de la economía del Perú tuvo 4 o 5 ejes de inversión. Y también de la llegada de la inversión extranjera. Porque se nos anunció de que iban a venir capitales, como llegaron y se incrementaron los capitales, porque era la onda expansiva de la nueva tecnología productiva que desarrollaba la ciencia, la internet, la computación. Pero ¿a dónde llegaron los recursos? ¿Y qué sectores potenciaron? La minería, el 21%, comunicaciones celulares, servicios de comunicaciones celulares, telefonía, cable, todo lo que son equipos de comunicaciones, el 22% de la inversión extranjera directa, finanzas, en todas las empresas bancarias llegó el capital transnacional a asociarse con empresarios peruanos y controla el manejo de la banca a nivel mundial. Y ellos, cada 9 del año pasado, tuvieron 17% de inversión en activos, inversión extranjera directa. Pero en industria, solamente el 15%, y es una industria que no marca competencia, que no nos permite desarrollar tecnología, sino que va sobre todo a satisfacer una demanda de bienes y servicios de primera generación. Entonces, compañeros, el modelo neoliberal lo que ha hecho en el Perú es conformar sectores dinámicos, modernos, donde están las finanzas, donde están las comunicaciones, donde está también el comercio, los recursos, la extracción de recursos mineros, pero en la economía popular no. Y esas actividades formales, que sí es cierto nos dan, sobre todo la minera nos dan los dólares, pero no se ha logrado estructurar en este proceso una integración de la economía nacional a la modernidad tecnológica. Nos hemos quedado, compañeros, con que esos sectores económicos que hemos conversado, que tienen altas tasas de rentabilidad y que además es donde llega la inversión extranjera preferentemente, son como enclaves financieros, mineros, energéticos, pero el resto del país no está integrada a esa tecnología. Lo que ha hecho el proceso de globalización en el Perú es conformar estas islas de alta rentabilidad, donde el empresariado nacional se ha involucrado, pero no hemos desarrollado el resto de la economía del Perú. Por eso se explica el tema de la informalidad. Por eso ha crecido el sector informal, enorme, pujante, desafiante a la realidad, porque no hay nada, no hay actividad moderna que le pueda dar empleo y generan su propio empleo en microempresas, en servicios, en lo que sea. Generan su propia actividad, pero esa actividad económica informal es una actividad que está al margen de todas las actividades científicas y tecnológicas que hay en el mundo. Por eso, compañeros, tenemos que entender, como dijo ahí la Torre, que lo que tenemos que hacer es traer capitales, pero que nos den transferencia tecnológica. Y los ejemplos hay muchos y cercanos. Ahí la Torre mismo nos enseñó que él admiraba el proceso que había iniciado la India. Él había dialogado con Nehru. Y él sabía que ya Nehru, desde 1945-46, ya estaba planteando un proceso de industrialización, de mejoramiento de la calidad educativa, de traer mejores docentes para formar una educación de calidad técnica que pueda transformar su realidad productivamente. Pero el caso más emblemático que empieza después es Corea del Sur. Corea del Sur, a partir de 1962, comienza la aplicación de planes quinquenales. Pero Corea del Sur, si bien es cierto, el Estado comenzó a financiar actividades empresariales privadas, pero Corea del Sur tenía un banco central que era el que controlaba toda la economía. Creó 8 bancos especializados
Y cada banco especializado iba a administrar, o no a administrar, sino a controlar que esos préstamos que se daban con grandes ventajas, que esos préstamos que salían del erario nacional para financiar esas empresas privadas en las líneas de desarrollo que ellos habían trazado, tenían que utilizarse en la producción, tenían que utilizarse, invertirse en la fábrica. Y por eso el sistema bancario coreano, en sus orígenes, jugó un rol fundamental. Controló que esos préstamos que daba el gobierno sean bien utilizados. Y comenzaron en planes quinquenales, primero atendiendo lo básico, la canasta alimentaria, produciendo algunos artefactos primarios, produciendo manufactura básica. En su segundo periodo igual comenzaron a producir una serie de productos de mayor tecnología. En el segundo plan quinquenal comenzaron, por ejemplo, con aparatos eléctricos de muy baja técnica. Y así, en el tercero se plantearon ya maquinaria pesada, otras líneas de producción que, de acuerdo a sus estrategias de desarrollo, ellos necesitaban. Pero era el Estado el que lo financiaba, a las empresas, pero no a todas las empresas. Eran a las empresas que estaban sujetas a las prioridades de un plan, a las necesidades de una estrategia de desarrollo. Y eso sucedió hasta que con la producción de maquinaria pesada, plantas de fertilizantes, crearon una economía y después viene el avance en las nuevas tecnologías. Posteriormente vemos lo que Corea del Sur es hoy. Corea del Sur, Japón y Singapur tienen el 11% de inversión pública en ciencia, tecnología e innovación de los estados. Si China tiene invierte 14% el Estado, como lo hemos dicho hace un rato, esos solo 3 países tienen el 11%, porque el Estado invierte el 11% en ciencia, tecnología e innovación. Miren lo importante, que es la acción del Estado para orientar el proceso, y eso nos enseñó el católico. No hacemos nada solo con inversiones mineras que no transformen y le den producto y valor agregado. China es otro ejemplo. China también puso condiciones, no dijo vengan los capitales y entren donde quieran. No podían entrar, por ejemplo, en la explotación de sus materias primas. Eso estaba reservado para el Estado chino. Y cuando comenzaron a llegar y necesitaron capitales, formaron la primera zona económica como un experimento, Deng Xiaoping, y ahí sí permitieron que llegaran los capitales, pero con unas condiciones. Van a llegar las empresas, muy bien, a esta línea de inversión están exonerados de impuestos y una serie de ventajas, pero tienen que asociarse con una empresa china estatal. Y China, a todos los empresarios que fueron llegando de las grandes empresas transnacionales o pequeñas, los obligaba a que se asocien con una empresa china. Y además les poníamos como condición de que tenía que haber personal en las áreas jerárquicas, gerencias, para que puedan aprender. Y después de eso fue ampliando. Después, más adelante, ya no quitó esa exigencia que sean empresas estatales. Después dijo que podían tener las empresas, pero asociarse con una empresa china privada. Lo amplió en la etapa de la integración de la economía, que ya lo hace con Xi Jinping, ¿no? Entonces, miren, compañeros, esto lo que nos evidencia es un tema. Todos los países que no cumplieron el mandato del consenso de Washington, caso de Corea del Sur, Singapur, China y otros, fueron los que al final lograron sostener sus economías. Fueron los que lograron crear una base tecnológica en sus economías. Pero se hizo en base a las condiciones que el Estado exige. Este poder de la nueva ciencia y tecnología, que ahora se fusiona en la práctica con la denominación de tecnociencia, está volviendo aún más graves las relaciones humanas y sociales. Por lo que les decía, tiene un poder de transversalidad enorme. No hay actividad humana que no esté cruzado, transversalizado por una actividad tecnocientífica. Pero además de su transversalidad, tiene una potencia transformadora enorme, genera cambios enormes en la vida social, económica, cultural. Pero además de eso,
tiene otra característica esencial, es innovadora. Anda en permanente análisis para poder actualizar y brindar un servicio con mejores condiciones o que puedan llegar mejor al mercado. Es una potencia enorme que ha pasado a manos de las grandes empresas transnacionales. Y ese proceso, compañeros, lo ha desarrollado también China, pero desde otro punto. Si bien Occidente han sido las grandes multinacionales privadas, en China hay multinacionales tecnológicas estatales. Y esa es una competencia en la guerra tecnológica que vive el mundo. Desde el punto de vista latinoamericano, entiendo que la amenaza mayor ahora pasa por China. Porque China tiene la práctica del viejo imperialismo. Quiere materias primas para asegurar su cadena productiva. Porque en el plan China, Made in China 2025, ellos establecen como claridad una prioridad, que al 2020 ellos deberían tener integrada su cadena productiva nacional al 40%. Y al 2025 deberían tener integrada su cadena productiva al 70%. Entonces necesitan desde materia prima y todas las fases del proceso de producción para poder llegar a desarrollar sus productos sin necesidad de nadie. Y eso ha hecho que ellos vengan a los países como los nuestros a capturar materias primas. Y China es ahora uno de los países que más invierte en minería. Ha desplazado a Estados Unidos en nuestra balanza comercial desde hace más de 12 años. Y además de eso, China ahora se ha convertido en un modelo totalitario que sigue solo intereses rentistas. China es el nuevo gran poder global que tiene también una pretensión de hegemonía mundial y por lo tanto económica, social y cultural. Y creo, compañeros, que todo este nuevo proceso es algo que Aya de la Torre vislumbró y nos dijo que así como se desarrollaba una nueva práctica, una nueva praxis de vida con los nuevos desarrollos tecnológicos, también había una nueva filosofía, también había una nueva ideología, porque se van superando las concepciones cosmológicas de las bases del pensamiento filosófico. Y por lo tanto, así como Aya de la Torre negó al marxismo al decir que este, en su nueva concepción relativista, integra el espacio y el tiempo como una unidad y que ambas funcionaban integralmente, Aya también nos dijo de que esa ciencia había logrado esa visión dualista afianzada por el pensamiento kantiano y había determinado al final en dos grandes corrientes ideológicas: el marxismo, que se amparaba en lo concreto, en lo material, y la otra vertiente idealista que se amparaba en el pensamiento, las ideas. Pero la nueva concepción de Aya de la Torre, que como hemos mencionado al inicio, la plantea inicialmente ante Loro Rego en Pueblo Continente y en Antiimperialismo de Aya de la Torre lo amplía y lo desarrolla también. Para el aprismo no hay un solo factor determinante. Somos hechura, somos procesos que nos desarrollamos en función de una multiplicidad de factores que intervienen en nosotros. Y por lo tanto, ahora vivimos el impacto fundamental y trascendental de la ciencia y la tecnología. Y creo que esta es la gran tarea del aprismo: desarrollar una perspectiva y una visión que nos integre a un proceso de desarrollo mundial visto desde el ahora espacio-temporal que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Neftalí Ramírez, que nos ha hecho una brillante exposición sobre lo que es la tecnología, lo que es la ciencia en el siglo XX, ¿no? Y cómo este ha ido desarrollándose a través de la inversión. Bueno, normalmente pensamos que es a través de inversión privada, ¿no? Pero nos ha demostrado que también es inversión pública de los países grandes quienes han puesto ahí su aporte para que se desarrolle todo este proceso tecnológico. Si hay alguna pregunta del público, con todo gusto, acá el compañero va a estar dispuesto a responder.
dejamos abierta la posibilidad para que puedan preguntar. Sí. Compañero, en primer lugar agradecerle por la exposición, que no solamente ha abarcado aspectos de tecnología y desarrollo, sino también geopolíticos, que es una disciplina en la cual tenemos que impulsionar los militantes apristas para tener una cosmovisión actual, real, de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo cree usted que debe plantear el Partido Aprista a la nación peruana, en el marco de su exposición, la reforma de la educación? ¿Cómo debe ser el enfoque nuevo de la educación en el Perú? Gracias. Gracias. Una pregunta interesante, porque todos los procesos que se han desarrollado en los países emergentes que han logrado avanzar hacia el desarrollo ha tenido como un componente inicial educación, como también, por si acaso, la lucha contra la corrupción, porque son dos temas sustanciales, prerequisitos que si no los abordamos no hay ninguna alternativa para el país. Hago un acápite porque la corrupción es un cáncer, nos destruye y no hay ninguna posibilidad de desarrollo para el país si no hay primero una lucha contra la corrupción. Eso tenemos que tenerlo por seguro, porque eso además fue un fundamento aprista, porque eso además Aya de la Torre nos enseñó. Él nos dijo que no había política sin moral, ni moral sin política. Y Aya de la Torre también nos dijo que uno de los temas clave de los pueblos es la educación. No solamente para elevar su estado de conciencia con el nuevo conocimiento que se adquiere, sino porque por la educación también se tiene que preparar al ciudadano para que sea un trabajador productivo, enlazado a las nuevas tecnologías. Tiene que haber una revolución en la educación. Necesitamos menos memorizar y más soltar al ciudadano, al niño, que se eduque en la creatividad, en el desarrollo de nuevas teorías, de nuevas investigaciones, aunque sea en lo pequeño. Y tiene el Estado que complementar con inversión en institutos de investigación y tecnología. Porque si no desarrollamos institutos de tecnología e innovación enlazados con el sistema productivo nacional, en base a las actividades productivas que le dan relevancia a nuestro Producto Bruto Interno, entonces no podemos salir hacia adelante. Necesitamos una educación reflexiva, crítica, pero necesitamos también y simultáneo una educación que esté preparando al ciudadano para que sea un productor tecnificado, científico, investigador. Y eso es un proceso donde no hay ninguna otra institución que lo tenga que hacer. Eso es responsabilidad del Estado. Y todos los estados que han logrado, y vuelvo a insistir en esto, que han logrado su desarrollo, han empezado por un proceso educativo muy importante de sus pueblos. Muchas gracias. Yo quería aprovechar y también hacer una pregunta, ya que el compañero nos ha hablado sobre este proceso de desarrollo tecnológico y a veces este es un tema que da vueltas en mi cabeza. Hace muchos años yo leí un artículo, estoy hablando hace casi 20 años, sobre los avances tecnológicos después de la Segunda Guerra Mundial, y justo usted hizo mención sobre justo la inversión de temas de desarrollo tecnológico después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que da vueltas en la cabeza es lo siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso anterior, pues los países, digamos, encabezados por Alemania, comenzaron a hacer una inversión fuerte en desarrollo tecnológico, claro, aplicado al campo militar, pero en general el campo militar traía un avance tecnológico general. Y entonces hizo una competencia que Inglaterra también invertía, Estados Unidos también invertía, y trataban de competir quién puede desarrollar más. A partir de ahí se entendió de que después de la Segunda Guerra Mundial el resultado de estos avances tecnológicos había hecho una especie de sobreavance, por decirlo así, de tratar de desarrollar tecnologías que no eran
hasta ese momento necesarias para suplir las necesidades de la humanidad, porque se supone que la tecnología debe tener como principal fin satisfacer necesidades, no crear necesidades. Y entonces, a partir de ahí, y usted que ha estudiado este proceso de desarrollo tecnológico y la tecnociencia en el siglo XX, le pregunto, ¿no?, bajo este esquema, ¿cree usted de que estamos en este momento, y ese artículo yo lo leí hace casi 20 años, en el 2004, 2005 puede haber sido, y la prueba era el celular en ese entonces, ¿no? Recién iba a empezar la tecnología digital, porque estaba en analógica todavía, empezó en 2005, y recién se hablaba del 3G, o sea, se estaba hablando, aún no empezaba, no se daban los celulares normales que teníamos en ese momento. Y es que ese desarrollo tecnológico demasiado rápido después de la Segunda Guerra Mundial y que ha traído como consecuencias hasta el momento, digamos, por ejemplo, el celular que tenemos ahora, ¿cree usted que ha significado una satisfacción de necesidades o una creación de necesidades? Mi pregunta. Interesante la pregunta. Hay precisamente un análisis sobre lo que planteas. Si bien es cierto, es el Estado, por la situación que vivía el mundo de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de poder de crear nuevas armas con las que poder defenderse del nazismo, del fascismo, se desarrollan estos proyectos precisamente, donde concurrieron una cantidad de recursos y técnicos y especialistas se juntaron para poder desarrollar esto, con gerentes tecnológicos, con administradores, con todo un aparato organizativo. Y crearon este nuevo modo donde ya la ciencia se hace artefactual, o sea, comienza a producir artefactos, bienes, servicios, se relaciona directamente. Y es ahí donde ingresa el tema, y uno de los planteamientos que precisamente se cuestiona al modelo, es lo que tú planteas. Porque cuando ya interviene esto en manos ya de empresas privadas, al darse cuenta que esta tecnociencia tenía un poder inmenso, ellos comienzan a utilizarla productivamente, en una producción mercantil. Pero en muchos casos el Estado interviene, como en el caso de Estados Unidos mismo, ¿no?, con el tema, por ejemplo, de algún interés militar. Hace pocos meses leí que se le había transferido a Elon Musk, a su proyecto espacial, se le había transferido varios cientos de millones de dólares para que desarrollen una investigación sobre determinado tipo de transporte que necesitaban para llevar a la Luna. La Boeing igual recibe financiamiento para el diseño de una serie de partes, autopartes en el transporte, en aviones. Y así, las diferentes industrias reciben dinero del Estado para financiar estudios que le permitan al sistema militar también estar actualizado y estar vigente. China lo dijo con claridad en sus planteamientos iniciales de desarrollo tecnológico. Ellos establecieron que todo su sistema tecnológico iba a estar integrado a la producción y al aspecto militar. Por eso vean ustedes cómo China ha avanzado enormemente. Tiene un poder militar inmenso, es una amenaza para todo el mundo y sobre todo que estamos viviendo una dictadura. Cuando alguien se queda más de 6 o 8 años, lamentablemente el ejercicio del poder creo que desborda las capacidades humanas y hace que pueda cometer una serie de tropellos como lo estamos viendo con Putin. Por eso, compañeros, a la pregunta que tú vas, es sustantiva de lo que tú estás diciendo, porque una ciencia y tecnología que no es controlada se desboca y no solo atiende nuestras necesidades, sino que, como tú lo has dicho, nos crea necesidades, que es una característica del uso de la tecnociencia por parte de empresas privadas. Mire, por ejemplo, un tema central es la Big Data, porque se considera que uno de los sistemas de gestión, de dominio de estas modernas tecnoempresas, de estas empresas tecnocientíficas en el mundo, es el dominio de la conciencia humana. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros aparatos digitales, cuando vemos y observamos y lo detenemos a ver un producto o un tema X que nos interese, estamos dejando una huella
de lo que nosotros nos interesa, de lo que nosotros queremos consumir. Cuando queremos buscar algo, cuando nos paramos frente a un escaparate de carros, de autos, estamos dejando una huella por donde hemos ido y que estamos mirando autos, nos interesan autos. Toda esa información queda archivada. Y eso es lo que se llama la gran data que hay en el mundo. Y eso es lo que las grandes empresas tecnológicas que manejan las redes sociales utilizan, pero ya con ventajas comerciales. No sé si le ha pasado a todos, les debe haber pasado. Si usted busca una información, por ejemplo, si quiere comprar un frigider y quiere averiguar algo, le van a comenzar a llegar a la hora una serie de informaciones sobre refrigeradores. Y si busca, quiere irse de vacaciones, le van a comenzar a llegar alternativas de turismo de todos lados, porque esa es una forma del negocio de las redes sociales. Las redes sociales tienen toda nuestra data de lo que sentimos, lo que miramos, cuando nos sentimos mal, cuando nos alegramos, cuando ponemos jajaja, cuando nos gusta. Ellos tienen casi una información privilegiada. Y en el caso de las empresas occidentales lo utilizan para el marketing, para la venta. Pero en el caso de China también lo utilizan para eso, pero adicionalmente ellos lo utilizan para el control, para saber qué haces, a dónde vas, qué opinas, para que no haya nadie quien pueda soliviantar la estabilidad china, ¿no? Entonces, ese es otro campo. ¿Qué ha hecho y qué está haciendo, por ejemplo, Europa? Europa está creando su propio sistema de almacenamiento de data para toda Europa, de tal manera de que solo bajo autorización y bajo condiciones especiales esa data pueda ser utilizada por ciertas personas, para que no sea mal utilizada. Eso es un exceso, por ejemplo, que también se está corrigiendo. En el caso de Europa se quiere corregir porque aparte de esas ya de iniciativas de conformar estas comisiones de desarrollo tecnológico para que puedan almacenar la data de Europa, aparte de eso ya están promoviendo una ley sobre la data que les permita pues darle sostenibilidad y poner las normas, los principios, los límites para el uso de esta data y también las sanciones. Entonces lo que tú dices es cierto. Quien tiene el poder de la tecnociencia, por eso yo pongo en el nombre del trabajo el poder de la tecnociencia del APRA, porque este es un nuevo poder que es utilizado por las empresas transnacionales y es utilizado también con fines políticos, porque así como llegan con nuestras preferencias por intermedio de las redes sociales donde interactuamos a veces con mucha candidez, también nos llegan una serie de información subliminal para orientar nuestra percepción política, para que nosotros definamos ciertas formas de pensar, para que nos orientemos a la lectura de ciertos temas. Todo eso es un gran sistema global de dominio. La nueva forma de dominio de estos nuevos poderes globales precisamente está en dominar la conciencia del pueblo. Y lamentablemente, por un lado lamentable, pero por otro lado bien, hay una gran producción de artefactos, de productos, de servicios. Y cada día se innova, y cada día hay nuevos equipos, nuevos sistemas que hacen que la gente viva la inmediatez. La gente ya no proyecta como antes, proyectos país, proyectos futuro, no. La gente vive el consumo, vive la inmediatez. Lo presenta en inmediato porque mañana cambia esto y mañana aparece otra cosa. Y hay otra actividad y pues, hay una dinámica que distorsiona en el fondo también la conciencia humana. Todo esto son límites que se tienen que poner y creo que sin temor a equivocarme, que quien está avanzando en estos temas es la Unión Europea, mucho más que Estados Unidos y mucho más que China, que sí lo utiliza pero con control político, ¿no? Ellos quieren mantener sometido a su pueblo y han encontrado en esta tecnología una herramienta sumamente eficaz para poder ubicarlos, perseguirlos y saber qué piensas y saber qué cosa quieres hacer. Y eso es una amenaza para toda la humanidad, ¿no? Por eso creo, mi querido compañero, que tiene toda la certeza y eso es uno de los grandes problemas que plantea el mundo, estas tecnologías científicas que están en manos de actores económicos y también políticos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Una pregunta, sí. Sí. ¿Qué opinión tiene de la inteligencia artificial? Ya que últimamente se está viendo mucho que puede replicar tipo voces humanas, podría replicar una voz humana suya, incluso replicar una oratoria médica. También hace poemas, escribe canciones, incluso hoy por hoy a veces nos llaman a voces robóticas para hacernos encuestas y consultas.
o incluso hay varios diseñadores gráficos que se quedan sin trabajo porque diseñan mejores dibujos para las empresas y cosas así. ¿Se considera que es un peligro para el factor humano o un apoyo? Mira, en primer lugar, una breve explicación. Creo que la inteligencia artificial es un cambio aún más radical en el mundo. Mira, la humanidad, en la época, antes que se invente el método científico, su modo de acceder al conocimiento era por el error, la práctica, el método de error y acierto, ¿no? Y solamente con el sentido común. Cuando se inventa el método científico ya había un procedimiento que seguir y hay una metodología que aplicar para poder investigar y desarrollar ese conocimiento. Más adelante se demuestra con Newton precisamente que los modelos matemáticos podían replicar, ¿no?, los procesos naturales. Entonces comienza el desarrollo científico enorme. Pero hasta esa etapa, una primera etapa, todo lo hacía el ser humano, pero se inventan las computadoras. En 1944 se pone a la venta al público en 1960 y tantos. Se inventa la Internet en el 67 y en el 90 está entrando ya a un servicio comercial. Eso implicó que la ciencia, y por eso es esta gravidez en la producción tecnocientífica, porque ahora, o en ese momento, hasta ahora estamos viviendo eso, el conocimiento, si bien es cierto la hipótesis, el esquema de investigación lo planteaba el ser humano, pero el procesamiento de datos, ya no de unos cuantos datos, sino cientos, miles, millones de datos, los iba desarrollando las computadoras. Era un auxilio extraordinario, pero con el método de investigación científica es otra etapa. Por primera vez, un ente no humano, no biológico, crea conocimiento. ¿Y por qué se dice que crea conocimiento? Porque está desarrollando avances científicos, porque no solo es las actividades que estamos viendo en las animaciones, en diseños, en voz, sino además es procesamiento de información y desarrollar teorías. O sea, hay ya diferentes estudios en diferentes campos científicos de la misma computación, de la biología, de la astronomía, en todos los campos donde se le plantea al sistema de inteligencia artificial que un problema y se le dice, quiero que me abordes este tema con estas características. Y ellos han logrado, por ejemplo, ampliar la computación cuántica, que estaba en los qubits, ampliarlo hasta 3 qubits. O sea, ampliarla en una dimensión doble de lo que ahora estamos utilizando científicamente. Y no solo eso, está desarrollando una serie de teorías científicas. En el modelamiento, por ejemplo, de todo lo que es la fusión nuclear en Alemania, ha habido aporte teórico de la inteligencia artificial para desarrollar modelos de los sistemas que van a implementar, que podrían mejorar la fusión nuclear. Entonces, ese paso de este sistema de inteligencia es aún mucho más transformador. Aún no sé en realidad el alcance, pero lo que se puede observar y lo que ya se puede vislumbrar es que no solamente el avance de la inteligencia artificial, sino cuando ésta se hace ya en los robots, se aplica a los robots. Hay un procesamiento de información porque la capacidad de procesamiento pues, de la inteligencia artificial son inmensas, ¿no? Nosotros conscientemente procesamos 50 bytes por segundo, 1 millón de bytes de nuestro inconsciente, pero ellos son terabytes, millones de terabytes por segundo, o sea, en capacidad de procesamiento de información, en análisis de varias variables simultáneas. Ellos nos desbordan las capacidades humanas. Entonces, en realidad es un inmenso poder que puede ser utilizado como toda tecnología, puede ser utilizado constructivamente como también puede ser una amenaza para la existencia humana. De ahí viene que este poder tiene que tener el control, como ya está tratando de hacerse, para que esto no desborde y llegue pues esta capacidad tecnológica en manos de gente que quiera destruir la humanidad o por credos de índole religioso o lleven a una serie de confrontaciones o interés geopolítico, lo lleven a confrontaciones que a la final es toda la humanidad pueda salir. Yo creo que es un gran avance para la humanidad y lo que tú me has dicho es importante.
Porque en el Perú, creo que la UNI ya ha comenzado, están creando una facultad de inteligencia artificial, debería replicarse en todas las universidades del Perú. Porque la inteligencia artificial es un proceso, un procesamiento, es más un tipo de conocimiento, más que los equipos en sí que se pueden comprar o se pueden alquilar digitalmente por último. Pero nosotros necesitamos que nuestro país desarrolle este conocimiento que va a ser la tendencia, que ya es, y cada día se va a marcar más la tendencia en la forma de vivir de todos los seres humanos.